Esto no es un juego. Muchos se preguntan por qué el pueblo de Dios tenía un templo en el Antiguo Testamento y por qué actualmente nosotros ya no lo tenemos. Primero que nada, tenemos que entender qué es un templo. A grosso modo, era un lugar físico donde la presencia de Dios moraba en la tierra. Pero tú te preguntas, ¿por qué tenían que construir un edificio para invitar a la presencia de Dios? ¿Por qué no Dios podía aparecer delante de nosotros desde el principio? Hermano, Dios sí caminó y habló con la humanidad, porque aún no había barrera entre el Creador y la creación. Pero cuando el hombre pecó por primera vez y se apartó de él, surgió un muro divisorio entre Dios y toda la creación. Por eso dice claramente en Romanos 8 que la creación está sujetada a esclavitud y que esta misma creación será libertada. El templo era parte del plan para reparar lo perdido en el huerto del Edén. Allí estaban el atrio exterior, el atrio interior, el pórtico, el lugar santo y finalmente el lugar santísimo. Detrás del velo estaba literalmente la presencia de Dios sobre el arca del pacto. Si alguien cruzaba esa cortina sin una expiación adecuada, es decir, sin una purificación adecuada, simplemente moría. Porque el pago por el pecado es la muerte. O mueres en la presencia de Dios, o un sustituto sin pecado muere en tu lugar. Y la Biblia dice claramente que todos han pecado. Por eso no podemos acercarnos a la luz de Dios sin ser destruidos. La luz y la oscuridad no pueden ocupar el mismo espacio. Bastó un solo pecado para que Adán y Eva fueran expulsados de su presencia. Y justamente por eso se sacrifican animales. La Biblia dice que esos sacrificios eran preparatorios, apuntando hacia el cumplimiento final en Jesús, el verdadero Cordero de Dios. La ley, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, eran solo una sombra de las cosas por venir, no eran la forma verdadera. Hebreos 10:1 dice claramente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Esto debías haber entendido hace mucho. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo, le dice que viene un tiempo cuando los verdaderos adoradores de Dios ya no adorarán solo en Jerusalén, en el templo, sino que lo harán en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y cuando habla con los fariseos, les dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Recuerda, ¿qué es un templo? Es como un vaso para que la presencia de Dios habite dentro. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es la imagen del Dios invisible. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. La palabra de Dios, quien es el mismo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra, habitó, es literalmente tabernáculo. El tabernáculo era la versión en tienda del templo. Jesús es Dios en la carne, el Creador encarnado. Por eso, cuando murió en la cruz, la Biblia dice en ese momento, la cortina del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Cristo no entró en lugares santos hechos por manos humanas, que eran copias del verdadero, sino que entró en el cielo mismo a nuestro favor. Él abrió un nuevo y vivo camino a través de la cortina, es decir, a través de su carne. Sabemos que Jesús es Dios en forma humana, así que cuando su carne fue rasgada y murió en la cruz, el velo del templo fue rasgado también. Fin del antiguo pacto, fin del sistema del templo, que eventualmente sería destruido, tal como Jesús lo profetizó. Todos estábamos lejos de la presencia de Dios, pero hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Él derribó en su carne el muro divisorio de enemistad, aboliendo la ley de mandamientos expresada en ordenanzas del templo.
ese muro del pecado que separaba a toda la creación de Dios fue quebrado. Lo que la cortina representaba, que no podíamos pasar sin morir, fue vencido. Dios mismo se hizo humano para morir por nosotros. Ya no necesitamos un templo físico. Ahora nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si has creído en Cristo y has nacido de nuevo por su Espíritu. El error que muchos cometen cuando se habla de la reedificación del tercer templo es precisamente el apoyo directo a su construcción. Muchos suponen erróneamente que al ayudar a Israel y reconstruir el templo, están cumpliendo la profecía bíblica de una manera buena, citando a menudo Ezequiel 40 al 48 como texto de prueba. Pero hay un par de problemas con esto. Primero, Ezequiel capítulo 40 al 48 no habla de un templo futuro, sino que fueron escritos después del exilio de Babilonia. Su propósito era dar ánimo y esperanza a los israelitas que estaban cautivos, mostrándoles una visión del segundo templo, el que más tarde sería reconstruido bajo el liderazgo de Zorobabel. Cuando analizamos Ezequiel 40 al 48, vemos que no están describiendo un tercer templo físico. El texto incluye detalles sobrenaturales e imposibles que nunca podrían construirse en la realidad. Esto nos muestra que esas visiones eran un mensaje simbólico de restauración para los israelitas. Los israelitas que estaban en el exilio. Era un modelo perfecto de adoración, una imagen ideal de cómo sería la presencia de Dios entre ellos. Está apuntando al templo definitivo, que no es un edificio, sino Jesucristo mismo. El Nuevo Testamento enseña que los creyentes son el templo del Espíritu Santo. Además, según el Nuevo Testamento, el templo físico está destinado en realidad para el mismísimo Anticristo. Y aunque no lo creas, según el libro de Apocalipsis, ningún templo físico futuro es necesario para nosotros, los que creemos en Jesús. Apocalipsis 21:22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Esto demuestra que apoyar la construcción del tercer templo no solo es una tarea inútil, sino que en realidad estás cumpliendo la profecía de los últimos tiempos al ayudar al Anticristo. El secreto que nadie comparte sobre el tercer templo me está incomodando, porque hay muchísima gente confundida, engañada, que no cree que realmente será construido físicamente. Incluso muchos hermanos y hermanas en Cristo piensan que nosotros somos ese tercer templo, que no habrá otro templo levantado en estos tiempos finales. Por eso quiero mirar la Escritura, revisar algunos temas y dejarte claro que sí habrá un templo físico, preparado exclusivamente para el Anticristo. Hermanos y hermanas en Cristo, sí, somos el templo de Dios, albergamos al Espíritu Santo, pero no seremos ese edificio físico que se levantará. Y basta un solo versículo para demostrarlo. El Anticristo se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios, o es adorado, objeto de culto, y se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo Dios. Eso es imposible para cualquiera que esté lleno del Espíritu Santo. Imposible para quien declara que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Así que, si crees que nosotros somos el tercer templo, en realidad estás diciendo que el Anticristo poseerá a cada hermano y hermana en Cristo en los tiempos finales. Y eso es literalmente imposible. Recuerda, Satanás quiere ser Dios,
La gran tribulación descrita en Apocalipsis es Satanás jugando a ser Dios en la carne, engañando a muchos, levantando su propio templo y pretendiendo ocupar el lugar del Altísimo. Esto no es lo que esperaba. Daniel 9:27 habla directamente del anticristo. Él confirmará un pacto con muchos durante 7 años. Ese pacto será hecho con Israel y con las naciones circundantes. Un tratado de paz que durará 7 años. Pero justo a la mitad, 3 años y medio después, pondrá fin al sacrificio y pondrá fin a la ofrenda. Recuerda, no puede haber sacrificio sin que un templo físico sea construido. En ese templo, Él establecerá la abominación que causará desolación, declarándose a sí mismo como Dios. En Apocalipsis 11 vemos a Juan midiendo un templo físico. Tú te preguntas, ¿por qué lo mide? Porque los 2 testigos, Enoc y Elías, estarán en esa gran tribulación, ya que parte de la iglesia habrá sido removida. Los 2 testigos serán apartados para predicar el evangelio durante esos años, porque parte de la iglesia ya no estará aquí para compartirla. Juan mide el templo porque los 2 testigos predicarán desde el monte del templo. Apocalipsis 11 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el atrio que está fuera del templo, deséchalo, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y si alguien no ha leído esta parte sobre los 2 testigos, es absolutamente fascinante. Pensar que esto sucederá muy pronto, transmitido en televisión, en vivo, es muy impactante. Por primera vez en la historia, tenemos la tecnología para que este pasaje realmente pueda cumplirse. El detalle que realmente está marcando la diferencia es la tecnología que existe para ver a los 2 testigos mencionados en el Apocalipsis, Enoc y Elías, o Moisés y Elías. En Apocalipsis vemos a los 2 testigos enfrentando al anticristo. Él los asesina y deja sus cuerpos en medio de Jerusalén, a la vista de todos. El planeta entero celebra este acontecimiento, porque en ese momento, recuerda, estamos en la gran tribulación. Estos 2 testigos habían atormentado a los moradores de la tierra con las señales que hacían. Y Satanás gobierna literalmente el mundo. Todo lo bueno ha desaparecido. El mal domina el escenario. Estos 2 hombres, representantes de Cristo, habían predicado el evangelio intentando llevar a la gente al Señor. Ahora están muertos y el mundo entero lo festeja. La transmisión es global, todos con sus móviles viendo los cuerpos descomponerse y celebrando. Dios devuelve la vida a estos 2 hombres delante de todos. Cuando terminan su testimonio, la bestia que sube del abismo hace guerra con ellos, los vence y los mata. Sus cuerpos permanecen en la plaza pública en Jerusalén, donde también fue crucificado el Señor. Personas de cada pueblo, tribu, lengua, nación los observan y les niegan sepultura. Esto solo puede suceder si todos están conectados, no en el año 70 después de Cristo. Los habitantes de la tierra se regocijan, celebran y hasta se envían regalos, porque estos profetas habían atormentado a los que vivían en la tierra. Pero después de 3 días y medio, el aliento de vida de Dios entra en ellos. Se levantan y un gran terror golpea a los que los observan. Entonces escuchan una voz desde el cielo que les decía: subid aquí. Y ellos ascienden al cielo en una nube mientras sus enemigos los miran.
La verdad que nadie soporta es que ya estamos muy cerca del fin. El Instituto del Templo de Israel está invirtiendo millones y millones preparando todo para levantarlo, educando a Israel y al mundo sobre la importancia del Templo Santo, entrenando sacerdotes, preparando vasos y trabajando incansablemente para la reconstrucción y renovación del servicio divino. Y aquí está el asunto. La gran tribulación es básicamente Dios volviendo su mirada a Israel, porque aún no reconocen a Jesús como el Mesías. Jesús mismo dijo en Mateo que solo regresará cuando Israel se arrepienta y se rinda a Él como Salvador. Por eso los sacrificios se reanudarán. Por eso el tercer templo será construido, porque el anticristo reinará pretendiendo ser Dios en la tierra. Los musulmanes controlan el monte del templo. La profecía se está desarrollando delante de nuestros ojos. Cada paso nos acerca a que Israel tenga acceso y libertad en el monte del templo y obviamente a la reconstrucción del tercer templo. Si eres hermano o hermana en Cristo y crees que nosotros somos el templo, estás en lo correcto. Pero la palabra de Dios es clara. Habrá un tercer templo físico. Los sacrificios se reanudarán. Y el anticristo, Satanás en carne, se establecerá allí proclamándose Dios. Las vacas rojas ya están listas. Los sacerdotes entrenados, los vasos preparados, una menorá de $3 millones esperando, el arca del pacto trasladada a Jerusalén, los planos listos, todo preparado para comenzar la construcción. Estamos viendo literalmente cómo se convierte la Biblia en noticia. Esto no es lo que imaginas. Israel ya no esconde su plan. El tercer templo está en la mira y lo que llaman Mesías en el judaísmo, la Biblia lo identifica como anticristo y en el Islam como Dajjal. Han levantado banderas con la imagen del templo y hasta pintaron la palabra pronto en hebreo. Todo esto justo después de que se filtraran fotos y videos del ritual de la vaca roja. Un ranchero en Texas lleva años intentando criar esa novilla roja. Se dice cristiano, pero su objetivo es invocar al anticristo. Y eso es extraño, porque los verdaderos cristianos no buscamos eso. Lo siguiente que tendría que ocurrir es la caída de la mezquita de Al-Aqsa, el lugar donde planean construir el tercer templo. Debes saberlo. Las imágenes que muestran no son auténticas. En realidad enseñan la foto de la cúpula de la roca, reconocida por su cúpula dorada brillante. La verdadera mezquita de Al-Aqsa es totalmente distinta. Su cúpula es oscura, no dorada. Hay videos donde hombres señalan la cúpula de la roca y la llaman Al-Aqsa, lo cual es incorrecto. Esto es propaganda. El plan parece ser demoler la mezquita de Al-Aqsa y luego convencer al mundo de que sigue en pie, mostrando imágenes de la cúpula de la roca, pero en realidad ya no estaría allí. El error que repites es no entender lo que está ocurriendo para que el anticristo se siente en el tercer templo. La Biblia profetizó de un sistema de idolatría universal cuando aparezca la imagen de la bestia. Y aunque suene irreal, ya han construido el complejo interreligioso conocido como la Casa de la Familia Abrámica. Si lo buscas en Google, descubrirás que allí existen 3 templos. Una iglesia cristiana, una mezquita musulmana y una sinagoga judía. Todos en un mismo recinto. Este proyecto se presenta como símbolo de unidad mundial y muchos lo interpretan como el inicio visible de la idolatría universal, profetizada en la Biblia.
Líderes de esas tres religiones han estado todos en Abu Dhabi y pronunciaron discursos sobre lo glorioso que será cuando las fes del mundo puedan unirse en perfecta armonía religiosa. Si te das cuenta, esto ayudará de manera directa a la paz mundial que traerá el anticristo y a la idolatría universal cuando aparezca la imagen de la bestia.